Un día en la antigua Grecia, Esopo escribió una fábula que llamó La gallina de los huevos de oro. Tal vez varios de ustedes se la sepan, pero a favor de todo la quiero resumir y la quiero contar. ¿Cómo les parece? Creo que es mejor, ¿verdad? Un día un granjero muy pobre compró una gallinita con la esperanza de que esta gallinita le fuera útil para suplir la necesidad de alimento o parte de ella, de él y de su esposa. Así que muy feliz la llevó a su casa y la puso allí en el lugar que le correspondía, esperando que al día siguiente pusiera un huevito que le ayudara con su sustento diario. Efectivamente, la gallinita puso un huevito y empezó a poner un huevito cada día, pero no era un huevito normal, eran huevitos de oro. Ahora, si un huevo fuera de oro macizo, este huevo pesaría un poco más de 1 kilo. En Colombia, el oro de 24 quilates el kilo de oro de 24 quilates se paga a 411 millones de pesos. De manera que este hombre de bracitos cruzados, cada día de su gallinita recibía 411 millones de pesos. Así que día tras día él solamente tenía que esperar que su gallinita pusiera el huevito y empezar a prosperar. Rápidamente salió de la pobreza, de su situación de necesidad, y así, de la misma manera, rápidamente se convirtió en un hombre muy rico, hasta que un día la impaciencia lo llevó a no soportar esperar un día entero porque su gallinita pusiera un huevo. Entonces pensó: voy a matar mi gallina y le voy a sacar aquello dentro de ella que genera el oro. De esta manera voy a empezar a producirlo a voluntad. Así que impaciente, no se aguantó las ganas, cogió la gallina, la mató para encontrarse con que su gallina no era distinta. Su gallina por dentro era igual a todas las demás. Ahora, qué terrible que la ambición, que la insatisfacción, que nuestros deseos podrían llevarnos a perder tesoros preciosos que ya tenemos. Que el deseo por aquello que está por delante y no se conoce, o aquello que podríamos codiciar, nos puede llevar a perder tesoros que el Señor ya nos ha dado, que son nuestros, o a ignorarlos o a menospreciarlos. Ahora mira, en la carta a los Filipenses, el Señor utiliza a Pablo como escritor para ofrecernos una visión de la vida totalmente opuesta. El Señor utiliza a un hombre que está preso, a un hombre que está esperando posiblemente una ejecución, está esperando la noticia de su muerte en cualquier momento, a un hombre que está pasando por dificultades serias de nivel financiero, pero también a un hombre que está afrontando el caos ministerial en medio de su condición. A este hombre el Señor lo utiliza para escribir estas palabras para la iglesia de Filipos, pero no solo para ellos, sino para ti y para mí también. Vamos a leer lo que dice Filipenses 4, versículos de 4 al 13, con un corazón súper atento y dispuesto. Vamos a leerlo en la versión NTV. Vamos a leerlo juntos. La palabra del Señor dice así: estén siempre llenos de alegría en el Señor. Lo repito, alégrense, que todo el mundo vea que son considerados en todo lo que hacen. Recuerden que el Señor vuelve pronto. No se preocupen por nada, en cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. Y la paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Concéntrense en todo lo que es verdadero. ¿Y qué más? Todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello, todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. No dejen de poner, ¿cómo? En práctica todo lo que aprendieron y recibieron de mí, todo lo que oyeron de mis labios y vieron que hice. Entonces el Dios de paz estará con ustedes. Cuánto alabo al Señor de que hayan vuelto a preocuparse por mí. Sé que siempre se han preocupado por mí, pero no tenían oportunidad de ayudarme. No es que haya pasado necesidad alguna vez, porque he aprendido a estar. Leamos esa frase una vez más. He aprendido, ¿qué cosa? A estar contento con lo que tengo. Sé vivir con casi nada y con todo lo necesario. He aprendido el secreto de vivir en cualquier situación, sea con el estómago o vacío, con mucho
o con poco, pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo, quien me da las fuerzas. Muy bien, ¿qué será más difícil? ¿Vivir con mucho o vivir con poco? Creo que hay dificultades de ambos lados, ¿no? Con razón el Señor inspira al apóstol a escribir: he aprendido a vivir con mucho y he aprendido a vivir con poco. Y si nosotros hablamos de dificultades viviendo con poco, podríamos mencionar algunas de ellas. Creo que una de ellas puede ser el sufrimiento, ¿verdad? El sufrimiento que genera la escasez, el hambre, la deuda, que el dinero no llegue a cubrir todas las cosas que nosotros necesitamos, ¿verdad? Otra dificultad podrían ser las crisis emocionales o familiares, que en medio de la escasez se generan en el corazón esas tensiones, porque de pronto el dinero no da, y genera conflictos también entre esposos, esa misma preocupación, ese mismo estrés. Puede generar problemas también con los hijos con los padres, puede generar estados de caos. Otra dificultad puede ser el desaliento espiritual, que a una persona la sorprenda un día difícil de escasez financiera y no la encuentre bien equipada. Y entonces su corazón, en lugar de estar listo para con fe afrontar la situación, empieza a llenarse de queja, de apatía o de rechazo hacia Dios. Como le pasó a Israel cada vez que tenía una necesidad en el desierto. ¿Sí se acuerda de eso, muchachos? ¿Sí se acuerda? Muy bien. Ahora, por otro lado, si nosotros pensamos en las dificultades que uno puede vivir cuando tiene mucho, alguien podría de pronto despreciar la situación y sentir, bueno, no es tan grave como lo otro, pero eso es lo que puede pensar un ser humano como nosotros debido al materialismo, pero no es lo que piensa el Señor. Contrario a eso, frente a vivir con mucho y las dificultades que representa, el Señor nos deja serias advertencias, como la que aparece en Deuteronomio 8, versículos del 10 al 14. Vamos a leer juntos lo que dice la palabra de Dios allí. Dice: cuando hayas comido hasta quedar satisfecho, asegúrate de alabar al Señor tu Dios por la buena tierra que te ha dado. Sin embargo, ese es el momento cuando debes tener mucho cuidado en tu abundancia. Ten cuidado de no olvidar al Señor tu Dios al desobedecer los mandatos, las ordenanzas y los decretos que te entrego hoy. Dice: pues cuando te sientas satisfecho y hayas prosperado y edificado casas hermosas donde vivir, cuando haya aumentado el número de tus rebaños y tu ganado, y se haya multiplicado tu plata y tu oro junto con todo lo demás, ten mucho cuidado. Digámoslo fuerte, ¿qué dicen esas tres palabras? Ten mucho cuidado. Dice: no te vuelvas orgulloso en esos días y entonces te olvides del Señor tu Dios, quien te rescató de la esclavitud en la tierra de Egipto. De manera que el Señor nos hace una primera advertencia frente a una dificultad cuando se tiene mucho, que es el orgullo. El orgullo que nos lleva a olvidarnos de nuestro Dios siendo desobedientes a Él. ¿Sí está conmigo? Ahora, otra dificultad aparece en Mateo 16, 26. Te pido que la leas conmigo. Vamos a ver qué dice nuestro Señor Jesucristo. Dice: ¿y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero, pero pierdes tu propia alma? ¿Hay algo que valga más que tu alma? Tú y yo sabemos que esa es una pregunta retórica. El Señor no busca una respuesta, sino una reflexión. Llevarnos a nosotros a reflexionar. La otra dificultad que el Señor nos muestra acá es tener un concepto errado de uno mismo. Porque cuando uno tiene todo lo que necesita materialmente, uno cree que todo está bien. Su concepto acerca de uno mismo se pone sesgado. Y entonces uno piensa: bueno, mi familia está bien porque tiene todo. ¿Cómo está el matrimonio? Bien. Y los hijos, bien, no les falta nada. Ahí tienen todas sus cositas, tienen comida, tienen educación, tienen vestido, tienen zapatos, tienen todo lo que les hace falta. Y uno piensa: ¿cómo está la familia? Bien. ¿Sesgado por qué? Por el materialismo. Pero el Señor nos hace entender que eso es solamente un beneficio aparente. Si uno no tiene a Dios, no tiene nada. ¿Sí está conmigo? Otra dificultad peligrosa es el riesgo de caer en el amor al dinero, que la palabra del Señor nos muestra en 1 Timoteo 6, versículos 9 y 10. Vamos a leer juntos lo que dice la palabra del Señor allí. Dice, leamos fuerte juntos, dice: pero los que viven con ambición de hacerse ricos caen en tentación y quedan atrapados por muchos deseos necios y dañinos que los hunden en la ruina y la destrucción. Pues el amor al dinero ¿es qué cosa? Es la raíz de toda clase de mal. Y algunas personas, en su intenso deseo por el dinero, se han desviado de la fe verdadera y se han causado muchas heridas dolorosas. De manera que tú y yo aquí tenemos otra dificultad, y es el riesgo de caer en el amor al dinero.
El amor al dinero, que como ya el Señor nos permitía leer en Deuteronomio, desvía el corazón de la fe verdadera, pero trae otras consecuencias terribles, como quedar atrapado de deseos necios que hunden en la ruina y en la destrucción. Se habrá visto una persona que prospera financieramente mientras que su vida va en la dirección inversamente proporcional. Mientras sus finanzas crecen, su vida se destruye. ¿Habrá sucedido eso o no? ¿Verdad? Ahora, otra consecuencia, caer presa de nuevos pecados. La palabra del Señor dice que el amor al dinero es la raíz ¿de qué? De toda clase de mal. Cuando una persona ama el dinero, se genera esa ambición, ese deseo intenso por tener más y más y más. Ese deseo intenso se convierte también en la raíz de cualquier otra clase de pecados. De manera que a partir de ese amor al dinero pueden surgir muchas otras cosas, como la mentira, como la infidelidad, el engaño, el adulterio. Puede caer el corazón en vicios, en adicciones o en corrupción. Todas estas cosas y cualquier pecado puede florecer cuando un corazón se convierte en un corazón que ama al dinero. Y otra peligrosa consecuencia es causarse, ¿cuántas heridas dolorosas? Puede hacerse uno muchísimo daño, enceguecido por el amor al dinero, y de paso causarle daño a otras personas. De manera que de ambos lados hay retos. Si tú y yo volvemos a la pregunta, ¿qué será más difícil? ¿Vivir con mucho o vivir con poco? Creo que podríamos decir que de ambos lados hay dificultad, ¿verdad? Si tú y yo lo vemos con una visión más amplia que lo material y lo vemos con los ojos de Dios, y por eso el Señor nos advierte. Pero de la misma forma puede haber dificultades en diferentes circunstancias de la vida, estando solo o estando acompañado, estando sano o estando enfermo, estando en días buenos o estando en días malos. Sin embargo, el Señor usa a Pablo para que escriba en el versículo 12: he aprendido el secreto de vivir en cualquier situación. Ahora yo te voy a pedir que le preguntes a la persona que está al lado tuyo: ¿quieres saber el secreto? Ahora, del otro lado, ¿quieres saber el secreto? Ahora, el secreto es aftarquis. Hágame el favor de contárselo, porque ya le dijo ¿quieres saber? Y ahora toca decírselo. Hágame el favor, dígale: el secreto es aftarquis. Haga el favor, mira que está al lado, dígale: el secreto es. ¿El secreto es qué? Dígamelo usted a mí, como si yo no lo supiera. Dígamelo. ¿El secreto es qué cosa? Eso, por ahí va. El secreto es aftarquis. Ahora mira, aftarquis es una palabra griega que el Señor guía a Pablo a usar en el versículo 11 y que describe una condición humana. O sea, no es una palabra que podamos traducir en otra palabra, ¿sí? No es como el nombre de una fruta que de pronto uno pueda decir en un idioma de una palabra y en otro idioma en una palabrita también, sino que describe una condición humana, como podría suceder con algunas palabras en nuestro idioma. Por ejemplo, la palabra tusa. La palabra tusa nos lleva a pensar en una mazorca, pero es una palabra polisémica. ¿De qué más habla? Cuando uno dice que una persona está en una tusa, ¿de qué estamos hablando? Le partieron el corazón, que está despechado, que está triste porque terminó mal una relación amorosa, ¿verdad? Entonces es una palabra que representa una situación humana. Ahora, la palabra guayabo, sin duda alguna es un árbol, ¿no? Es un árbol, pero una vez más es una palabra polisémica, tiene más de un significado. ¿Qué más es guayabo? Si decimos esta persona tiene guayabo, ¿qué le pasa a esa persona? Es el estado deplorable de una persona que ha tomado la pésima decisión de emborracharse. ¿Sí está conmigo o no? ¿Verdad? Entonces no podemos decir eso en una sola palabra, tenemos que describir la situación de una persona. De la misma manera, la palabra aftarquis define una situación, y la situación es ser independiente de las circunstancias. Le pido que piense, que medite, que reflexione en eso conmigo, que me acompañe en esta meditación. La palabra aftarquis quiere decir ser independiente de las circunstancias. Y aparece en Filipenses 11, cuando tú y yo podemos leer este versículo, y la palabra del Señor dice así en la traducción NTV. Dice: no es que haya pasado necesidad alguna vez, porque he aprendido aftarquis. He aprendido, esta palabra se traduce ahí como una frase. He aprendido, ¿qué cosa? A estar contento con lo que tengo. Ahora, si uno lee este versículo en nuestro idioma, sin conocer el contexto ni el verdadero significado de las palabras, uno podría pasar por ahí y pensar que el Señor le está hablando a uno de ser una persona conformista, ¿verdad? Pero la palabra del Señor nunca nos está llamando a eso. La palabra del Señor nos está llamando a ser
independientes de las circunstancias. Entonces, cuando él dice, he aprendido a estar contento con lo que tengo, podemos ampliar la visión si lo leemos en otra traducción. Vamos a leerlo en la Nueva Versión Internacional. Dice la palabra del Señor así, dice, no digo esto porque esté necesitado, pues he aprendido a estar como satisfecho en cualquier situación que me encuentre. Ahora, aftarkis es, en otras palabras, decir, mi felicidad no depende de lo que pasa alrededor de mí. ¿Cómo le parece a usted eso? Mi amado, yo lo encuentro precioso. Yo lo encuentro hermoso. Lo que él está diciendo es, mi plenitud no depende de las cosas que pasan alrededor de mí. Mi satisfacción no depende de las cosas que suceden alrededor de mí. Por eso, desde que tengo a Cristo en mi corazón, no paso necesidad. Porque yo he aprendido, aftarkis, a ser independiente de las circunstancias. Alrededor de mí puede pasar cualquier cosa. Lo que yo soy en mi interior no depende de nada de eso. ¿No le parece hermoso? Ahora, ¿alguna vez alguien ha tenido la oportunidad de comprar por Temu? ¿Sí o no? Bueno, la verdad es que uno en Temu puede encontrar artículos que corresponden a sus características, cumplen con su propósito a un módico precio. ¿Cierto que sí? A ver, algún cliente de Temu, yo alzo la mano, no solo, por ejemplo, yo soy cliente de Temu. He comprado varias cosillas en Temu. Eso sí, pues cosas económicas, sencillas, baraticas, cositas que me llaman la atención y que digo, ¡ay, qué barato está! ¡Pum! Me lo compro. A ver, otra vez, alza la mano los clientes de Temu. Más o menos, más o menos. Muy bien, muchas gracias, muchas gracias. También soy cliente de Temu. Así que el propósito no es hablar mal de Temu, sino de algunas desventuras que uno podría tener. La verdad también es que si uno no lee bien las descripciones, las medidas, las características del artículo, uno puede terminar bastante decepcionado, ¿verdad? Pensar que está comprando un carro último modelo en 50,000 y le llegó fue un juguete para niño, ¿verdad? Claramente uno tiene que, bueno, ver que tampoco el descuento puede llegar hasta allá. Y también pasa en Temu que uno puede encontrar imitaciones de productos que, siendo originales, pueden estar en cierto precio y allí uno las puede encontrar a un precio muy reducido. Entonces me sucedió que un día, por curiosear, entré a mirar micrófonos de alta gama, micrófonos de nivel profesional, costoso, y yo entré a ver, bueno, ¿qué saldrá ahí en Temu, no? Y lo busqué por referencia precisa y todo, y sí, me encontré algunos micrófonos de estos en Temu, pero costaban la 10ª parte de su valor comercial. Ahora, cuando yo miraba, el artículo como tal correspondía al diseño perfecto, incluso la caja, en las cajas que se veían perfecto, con la módica diferencia de que no traían la marca oficial. Entonces me di cuenta y yo dije, bueno, claro, esto es una imitación. Entonces, si este micrófono en el mercado cuesta 50,000 pesos y acá lo tengo en 50,000, vale la 10ª parte del micrófono. ¿Qué precio dije yo? Yo dije que vale en el precio comercial, ¿cuánto? 50,000. ¿Y en Temu? Vea, pero usted está en la jugada. Bendito Dios. Su corazón está en la palabra. Bien, dígale al que está al lado, bien por usted. Está conectado. Usted es una belleza. Usted es una bendición. Por el contrario, ya tengo yo 42. Así que este tipo de cosas pasan, ¿no? ¿Verdad? En el precio comercial lo encuentra uno en 500,000. Y en Temu la 10ª parte de su valor, a 50,000. Entonces mi curiosidad no me abandonó, soy muy curioso. Entonces yo empecé a indagar de usuarios, ¿qué decían ellos de sus compras de ese tipo de micrófonos en Temu? No, claro, las respuestas pues obviamente no hacían esperar. Las personas pues dicen, obviamente ellos se ven por fuera exactamente como el original y de pronto, bueno, si uno no tiene problema pues con las diferencias en cuanto a calidad que puedan tener, uno los puede comprar, pero la verdad es que al mismo momento de empezarlos a usar, uno se da cuenta de que su calidad es absolutamente inferior. O sea, ellos se ven como si fuera el original, se ven como el original, pero al momento de ponerlos en uso, la verdad es que las diferencias saltan a la vista, en este caso saltan al oído también, ¿no? Ahora, bueno, cuando el Señor usa a Pablo para implementar esta palabra, mucho antes de él esta palabra ya era muy conocida en el mundo grecorromano, esta palabra aftarkis,
se había vuelto una de las palabras claves para una de las escuelas filosóficas más importantes de ese tiempo y del imperio grecorromano. El estoicismo utilizaba esta palabra con mucha frecuencia como una de sus palabras claves para describir a una persona que era fuerte en sí misma e inquebrantable frente a las circunstancias. Una persona que no era vulnerable a las circunstancias, pero por su propia fuerza de voluntad. Pero eso termina siendo como una aftarquis de Temu, porque en algún momento esa fuerza de voluntad se quiebra. ¿Cierto que sí? Es como cuando traemos eso a la filosofía comunera y de pronto alguien dice, no, eso a mí me resbala. ¿Cierto que sí? De pronto puede funcionar en algunas circunstancias, pero en algún momento eso que le disgusta le puede afectar, ¿verdad? Y puede llevarla de pronto a pensar mal, a hablar mal o a actuar mal. O es como cuando alguien dice, no, yo no dejo que eso me afecte. O como cuando alguien le dice a otra persona, no, amiga, no dejes que eso te afecte. Entonces, claro, la buena voluntad le puede servir hasta cierto punto, pero en algún momento esa fuerza de voluntad se puede quebrar. Y entonces esa persona empezar por pensar mal, hablar mal y terminar actuando mal. Ahora bueno, por ejemplo, cuando alguien dice, la envidia es mejor despertarla que sentirla. ¿Ese es un aftarquis original o de Temu? De Temu, ¿no? Porque si ya lo pensó y lo dijo, es porque algo le está pasando por dentro, ¿cierto que sí? Tampoco le es tan indiferente, algo pasa. Ahora, si alguien pone en una publicación algo como, no me importa lo que personas ignorantes piensen de mí, ¿ese es un aftarquis original o un aftarquis de Temu? De Temu, ¿cierto? Porque dice que no le importa, pero la verdad es que sí le importa. Si no le importara, no se tomaría la molestia de poner una publicación o de buscarse por allá un videito en TikTok que hable por él o por ella, ¿cierto que sí? Si se tomó la molestia de entrar a TikTok o allá a su proveedor de imágenes de confianza para encontrar qué publicar, no es porque no le importa, es porque sí le importa. Así que es un aftarquis de Temu, ¿verdad? ¿Sí está conmigo o no? Ahora, si alguien se toma una foto muy guapo o muy guapa y lo acompaña con una canción que diga, y esta copa la levanto y salucita para todos los envidiosos, para los chismosos. ¿Ah? ¿Qué les duele que una persona humilde ahora viva bien sabroso, bien contentoso? ¿Eso es un aftarquis qué? ¿Original o de Temu? ¿Sí lo está afectando o no? ¿Sí lo afecta? ¿Cierto que sí? Y pues tira su sablazo ahí, pone al cantante a que le tire su sablazo a alguien, pero la verdad es que perfectamente podría ser el compositor él mismo. ¿Cierto que sí o no? ¿Sí está conmigo? Así que este aftarquis de Temu, de fuerzas humanas, que se hablaba mucho en el imperio grecorromano, a muchos años antes de Pablo, de alguna manera enseñaba, soy independiente de las circunstancias porque soy fuerte. La cuestión es que eso podría durar por algún tiempo, hasta que se quiebra esa fuerza. Y entonces termina uno en cualquiera de estas cosas, ¿verdad? Descubriendo que su aftarquis es un aftarquis de Temu. Se parece, pero no es. Ahora, el Señor da un revés muy fuerte a esta forma de pensamiento a través de Pablo, porque lo que Pablo está diciendo, yo soy independiente de las circunstancias porque soy fuerte, sino que Pablo está diciendo, soy independiente a las circunstancias, aunque soy débil. Y él explica el porqué en Filipenses 4:13. Dice la palabra del Señor allí, en el versículo 13, pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo, quien me da las fuerzas. Esto es bellísimo. Este aftarquis es, soy independiente de las circunstancias, no porque yo sea fuerte, sino porque todo lo puedo hacer por medio de Cristo, quien me da las fuerzas. Esto es muy potente. Ahora, la veracidad de este aftarquis, esta independencia de las circunstancias se prueba de manera instantánea cuando usted y yo podemos entender que la persona que está generando este aliento espiritual para Filipos, pero para usted y para mí, es un hombre que está preso de un cepo, de un soldado romano, que cambia de guardia cada tantas veces al día, que podría padecer hambre por estar allí, a quien en cualquier momento le llegaría la noticia de que perdería la cabeza. Este hombre en completa paz alienta a todas las iglesias de Asia Menor, alienta a la iglesia de Filipo. Este aftarquis se pone a prueba, el genuino, en un hombre como Esteban, que mientras le cae el peso de esas pedradas,
mientras la circunstancia lo inunda de odio y estas pedradas le parten probablemente sus huesos, le rompen la cara, le rompen la piel, cae al piso. Y mientras cae al piso dice: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Un corazón absolutamente independiente de las circunstancias, que mientras lo aplasta el odio humanamente, su corazón ve el cielo abierto, ve a Cristo y ora como su Señor. Mi amado, eso no es aprendido. Es porque hay un corazón que es absolutamente independiente a lo que pase alrededor. Usted y yo lo podemos encontrar, este Aptarquis, probado en cada uno de los incontables mártires que durante todo el siglo primero, segundo y tercero fueron llevados una y otra vez bajo las autoridades de Roma a morir torturados, quemados, crucificados y de cualquier manera que al imperio romano se le antojó. Y mientras que eran violentados y sufrían en su cuerpo tremendos dolores, su alma consideraba un perfecto honor morir por el nombre de Cristo. Mi amado, no hay en la historia un solo discípulo de Cristo, uno de los 12, que haya negado a su Señor frente a las más violentas torturas. Este es el Aptarquis verdadero. Alguien que es independiente de las circunstancias. Estas personas podrían matar su cuerpo, pero nunca alterar su fe, su carácter, su voluntad o su amor por su Señor, porque su corazón era libre. Su cuerpo podía estar siendo aplastado, pero su corazón era libre, no porque eran fuertes. Eran seres humanos como usted y como yo. Ellos podían hacerlo por Cristo, que les daba la fuerza. No sé, tal vez alguien quisiera aplaudir a su Señor. Esto no eran palabras bonitas, no eran un estado en redes sociales. Esto, mi amado, se probó con la vida. Esta expresión no es la motivación de un coach. Estas palabras se demostraron con la sangre que se derramó de esta gente, que mientras moría aplastada, su corazón sonreía, porque su corazón era absolutamente independiente de las circunstancias. Ahora, los hijos de Dios podemos tener días buenos, pero también días malos. Los hijos de Dios podemos tener abundancia, pero también dificultad y escasez. Los hijos de Dios podemos estar sanos, pero también estar enfermos. Pero ninguna circunstancia, ni buena ni mala, puede definir nuestra fe. Ninguna circunstancia puede cambiar el carácter de alguien que está lleno de Jesucristo. Ninguna circunstancia puede alterar la voluntad de alguien que está lleno de su Señor. Somos independientes. Somos independientes a las circunstancias, no porque seamos fuertes en nosotros mismos, sino porque nuestro Señor provee la fuerza. Estamos llenos de Cristo. Y aunque nos encontramos con noticias, con circunstancias que en su momento nos pueden hacer derramar lágrimas y hacer sentir dolor, en nuestro interior nuestra fe no tambalea. Nuestro carácter es inquebrantable. Nuestra voluntad va en una sola dirección, porque no depende de nosotros, depende de nuestro Salvador. Es como Él es exactamente así. Eso nos lleva a nosotros a no confiarnos en nosotros mismos. Porque en el momento en el que nosotros pensemos que tenemos este tesoro, pero realmente en nuestro corazón confiemos en nuestras propias fuerzas, en cualquier mal día, nosotros seremos presas de cosas como el orgullo, como la ambición. Podemos ser presas del rencor y dejar de parecernos a Cristo y traer heridas dolorosas sobre nosotros mismos, sobre nuestra familia, lastimar a otros, lastimar el cuerpo de Cristo, la iglesia. En medio de nuestros rencores, de nuestras ambiciones, de nuestros odios, de nuestras iras, de la hipocresía, todo. ¿Por qué? Porque esto era solo un pensamiento. Y no somos nosotros los proveedores de esta fuerza en nuestro interior. Esto viene de parte de nuestro Dios. Ahora, pero si tú y yo entendemos que esta provisión viene de parte de nuestro Señor, entendemos también que dependemos de una verdadera relación con nuestro Salvador. Y es por eso que Pablo le dice a los filipenses en el versículo 6, dice: no se preocupen por nada. Les dice: en cambio,
Una vez más, dice, no se preocupen por nada. En cambio, ¿qué cosa? Oren por todo. Entonces tú y yo entendemos una vez más que nuestra relación con el Señor no es una opción. No es una opción. Nosotros necesitamos estar ahí conectados al Señor 24/7, todo el tiempo. Nosotros entendemos que nuestra vida no puede ser a nuestra manera, sino que nuestra vida es en Cristo. Por eso el Señor nos dice a través de su palabra, dice, no se preocupen por nada, en cambio, oren por todo. Dice, díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios, que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. De manera que nuestra vida, tú y yo entendemos, nuestra vida no puede ser a nuestra manera. Nuestra vida debe ser siempre en Cristo. Tú y yo podemos entender que el Señor no puede ser alguien que solamente es una de las cosas o de las personas importantes en mi corazón, sino que Él tiene que estar por encima de todo lo demás. Por encima de todo lo demás. Cuando yo vivo en Cristo, en una perfecta conexión con Él, cuando el Señor es el primero para mí, este y muchos otros milagros se hacen realidad en mi corazón. Por eso un hijo de Dios es inquebrantable en toda circunstancia, no porque sea fuerte, sino porque tiene a Cristo, quien le provee la fuerza